Muy buenos días, muchas gracias. Es para mí un gusto estar aquí con ustedes. Por principio de cuentas, quiero agradecer a la doctora Laura Díaz, la directora de la Facultad de Odontología de La Salle, el haberme invitado a participar en este panel, en este webinar, en el que vamos a hablar de un tema muy actual, que es la tomografía con BIM. Asimismo, también quiero agradecer a la Inteligencia Dental el abrir sus puertas para la invitación que me hizo la doctora Díaz a presentar este webinar, en particular a la señorita Diana que me ha ayudado a manejar todo este asunto de la tecnología. Sin más preámbulos, quisiera empezar. El tema que nos va a ocupar el día de hoy son las aplicaciones de la tomografía con BIM en cirugía oral y maxilofacial. La tomografía con BIM, desde mi punto de vista, representa un parteaguas en la manera en que se practica la odontología a partir de su llegada a la misma. Así como la pieza de mano de alta velocidad cambió la odontología radicalmente e hizo que se generaran nuevas técnicas, nuevos materiales, nueva tecnología, etcétera. Así creo yo que la tecnología de la tomografía con BIM va a generar un cambio, de hecho está generando un cambio en la práctica de la odontología, un cambio muy importante porque nos ha abierto en el terreno del diagnóstico y del control trans-tratamiento y post-tratamiento, nos ha abierto un campo tremendamente importante porque nos permite ver cosas que antes de la tomografía no había ninguna posibilidad de que las viéramos. Desde luego la radiografía analógica ya es cosa del pasado, ahora de lo que estamos hablando es de la radiografía digital, pero aún la radiografía digital, una vez que aprendes a manejar la tomografía, empiezas a verla como obsoleta para muchas cosas. Y en realidad yo no quiero enfocarme a hablar de cirugía maxilofacial. Mi objetivo principal es hablar de la cirugía de todos los días, que no nada más la practica el especialista en cirugía oral y maxilofacial, sino en todos aquellos procedimientos que son competencia del dentista de práctica general o bien del dentista de práctica general interactuando con el especialista en cirugía o en otras áreas quirúrgicas también. Y hablar un poco de la patología y la cirugía de articulación temporomandibular, porque es ahí también donde se nos ha abierto un campo que nos muestra imágenes que antes solamente podíamos imaginar y que ahora podemos ver. La primera pregunta, si yo me dedico a la práctica general, como odontólogo, mi primera pregunta es, ¿cuándo debo pedir una tomografía? Y bueno, si hablamos de dientes incluidos y hablamos de exodoncia, empezaremos hablando de terceros molares. Cuando esos molares superiores tienen su ápice que toca en la imagen periapical o en la imagen panorámica, toca el piso del seno maxilar. Esos terceros molares que tocan el conducto dentario inferior o que están francamente sobrepuestos a la imagen del conducto dentario inferior. En los premolares supernumerarios, que no son infrecuentes y que aunque sabemos que en la mayor parte de los casos tienen una orientación hacia la cortical lingual y el abordaje debe de ser hacia ese lado, de todos modos siempre conviene confirmar no solo dónde está ese premolar incluido, sino dónde están los otros premolares, porque nosotros vamos a estar trabajando con fresas y no queremos hacer apicectomías involuntarias. Por supuesto, el área de los caninos superiores incluidos y de los mesiodens, porque no es lo mismo un abordaje palatino que un abordaje vestibular. Por un lado, y por otro lado, podemos observar con toda claridad el trayecto de la raíz completa de esos dientes, atendiendo a que es frecuente que los premolares, que los caninos incluidos en el maxilar superior,
no es raro que tengan un gancho apical en la parte terminal de la raíz. Desde luego, esos restos radiculares que han quedado englobados por hueso y que necesitamos remover porque vamos a hacer un tratamiento de implantes, pues necesitamos planear el abordaje para no interferir con el plan de tratamiento de los implantes. La inflamación crónica periapical en los molares superiores, eso me va a ocupar un buen rato de la plática de hoy, porque estamos encontrando cosas muy, muy interesantes en casos como estos. Y las complicaciones de exodoncia con comunicaciones a seno maxilar con desplazamientos de cuerpo extraño, que estamos hablando del desplazamiento del diente o de la raíz que estamos pretendiendo extraer, la tomografía ahora nos ofrece mucha información diagnóstica para planear la recuperación de estos cuerpos extraños. Y esto tiene que ver con endodoncia y con cirugía también, cuando sospechamos de fracturas radiculares verticales, sobre todo, que a veces no podemos diagnosticar con las radiografías convencionales y solamente las podemos imaginar. Por ejemplo, veamos esta imagen. Este es un tercer molar, que es el tercer molar ideal para ser extraído sin cirugía. Es un tercer molar que tiene sus raíces fusionadas, que están rectas, que están cónicas, y que en todo caso, si las pretendemos extraer con forceps, no vamos a hacer ese movimiento vestíbulo lingual que comúnmente hacemos, o que con la técnica convencional hacemos para su extracción, sino que vamos a hacer un movimiento circular y lo vamos a desatornillar. Este es un caso que para nada requiere una tomografía de haz cónico. En la Universidad de La Salle, el protocolo clínico es que si la imagen del tercer molar en su parte apical hace contacto radiográfico con la imagen del conducto dentario inferior, en ese momento está indicada la tomografía. Más quizá por protocolo en algunos casos que porque en realidad podamos tener algún problema. Pero en casos como el que estoy mostrando en este momento, la situación es completamente diferente. Porque tenemos que la imagen de las raíces se sobrepone claramente a la imagen del conducto dentario inferior. Entonces, en estos casos, en ambos lados está indicado la tomografía de haz cónico para evaluar cuál es la relación en sentido vestíbulo lingual de esas raíces con el conducto dentario inferior. Asimismo, cuando vamos a tener un diente incluido que está causando resorción del diente adyacente, como este tercer molar que no solo se comió el segundo molar, sino que se está tragando también al primer molar, está provocando la resorción de la raíz, es conveniente tener una tomografía para evaluar el destino final de ese primer molar. Y en posiciones menos comunes, pero que pueden llegar a darse, transversales o ectópicas, nos interesa mucho saber de qué lado está la corona. Con las radiografías convencionales podemos tener imaginación y decidir que la corona estaba hacia lingual o hacia vestibular, dependiendo de la definición de la imagen y dependiendo también de la posición más común, de acuerdo con la estadística. Ahora con la tomografía podemos tener la certeza completa de la inclinación de esas coronas y de esas raíces en los terceros molares y desde luego en los terceros molares en posición ectópica. Radiográficamente, cuando veíamos una imagen como esta, nosotros podíamos deducir que el tercer molar pudiera estar directamente relacionado con el conducto dentario por varias cosas. La primera de ellas es porque hay una deflexión en la curvatura del trayecto del conducto dentario. Hace una especie como de curvatura forzada en la zona del tercer molar. El segundo elemento es que se produce una especie de estrangulamiento en la imagen del conducto dentario. El tercero es que tenemos 3 densidades radiográficas diferentes. En la parte del tercio medio de la raíz tenemos una densidad radiográfica que luego se pierde un poco, se vuelve más hipodensa la imagen y después se vuelve otra vez hiperdensa en el ápice.
Aquí el punto está en que no sabemos si el conducto y el nervio están atravesando el cuerpo de la raíz del tercer molar o solamente están pasando a través de una muesca vestibular o lingual de la raíz de este tercer molar. Y eso es importante para efectos de la técnica quirúrgica en el momento de extracción. La tomografía con BIM nos muestra las imágenes que vemos en la pantalla. Del lado izquierdo de su pantalla vemos el tercer molar completamente formado, su raíz completamente formada y atravesando por el centro de la raíz el conducto dentario inferior con su contenido nervioso y vascular. De tal manera que si queremos aplicar una técnica convencional para extraer este tercer molar, no solo vamos a ocasionarle al paciente un problema de orden neurológico, sino que vamos a tener también un problema hemorrágico transoperatorio. Esto es una vista que en la tomografía se llama seccional, cuando nosotros, una vista axial, que viene a ser la verdadera radiografía oclusal. Estamos viendo al tercer molar de arriba hacia abajo, pero prácticamente en un ángulo de 90 grados con su eje longitudinal. Y en la imagen de la derecha estamos viendo una rebanada de 1 milímetro de grosor de la zona del tercer molar, donde el conducto dentario atraviesa a través de la raíz. Por eso es que la imagen de la raíz del molar está completamente perdida. Podemos mover esta rebanada de 1 milímetro de grosor más hacia vestibular o más hacia lingual, y entonces vamos a ver el cuerpo de la raíz completo. La otra ventaja que nos aporta la tomografía con BIM es la reconstrucción tridimensional, en donde nosotros podemos trazar el trayecto del nervio dentario inferior, como lo vemos aquí, en esta imagen, ahí donde está el cursor, y al mismo tiempo tener una imagen volumétrica del tercer molar, en donde yo puedo ver con claridad, esta es la cara lingual de la mandíbula, donde puedo ver que hay mucho hueso denso cubriendo completamente a ese tercer molar. Nuevamente regreso a mi vista, así se llama la vista axial. Regreso a la vista axial en donde puedo ver el conducto y el nervio dentario inferior atravesando el cuerpo de la raíz del tercer molar que nos ocupa en este momento. Y aquí lo estoy viendo en la reconstrucción tridimensional. Entonces ahora sí tengo una idea clara de que cuando vaya yo a extraer este molar, no solo voy a tener que seccionar la corona y extraerla por separado, sino que voy a tener que seccionar el molar, pero no de la manera tradicional en sentido vestíbulo-lingual, sino en sentido mesiodistal, para extraer una raíz vestibular y una raíz lingual si pretendo remover ese tercer molar. Veamos ahora este tercer molar, en donde no se dan esas características que mencioné yo anteriormente. ¿Hay una deflexión de la curva del conducto dentario inferior? No la hay. El conducto dentario inferior mantiene su grosor a todo lo largo de la sombra del tercer molar. No hay el estrangulamiento de la imagen del conducto dentario en la zona del tercer molar. El conducto mantiene su diámetro a todo lo largo. Ni tampoco se modifican las densidades radiográficas radiculares. Aquí disminuye un poco la densidad radiográfica, pero disminuye la densidad radiográfica tanto del ápice como del cuerpo radicular. Así que es muy improbable que haya una muesca o que haya una perforación de la raíz de ese tercer molar por donde el nervio esté atravesando. Y esta es la tomografía de este paciente. Aquí podemos ver en las vistas seccionales que el conducto dentario inferior está muy cerca a las raíces, pero de ninguna manera está, como el caso anterior, atravesando por la raíz. Así que aquí yo voy a aplicar una técnica quirúrgica de extracción convencional, en donde no debo tener problemas con la manipulación del nervio de este tercer molar. Muy bien. Hablando de los terceros molares superiores, ¿qué información nos va a dar la tomografía? Veamos esta radiografía y veamos esta otra radiografía. Cuando tú las ves, puedes sospechar que muy probablemente en el momento de hacer la extracción de ese tercer molar, seguramente va a haber una comunicación al seno maxilar. Sin embargo, si vemos la tomografía,
nos vamos a dar cuenta que hay una línea de hueso cortical que separa perfectamente el piso del seno maxilar del alvéolo dentario. Y que en realidad, si bien vas a tener que cerciorarte de que no haya una comunicación al seno maxilar, es muy poco probable en la realidad que esto vaya a ocurrir. Nuevamente, la reconstrucción tridimensional, hablando de los terceros molares superiores, va a dar una imagen exacta de la inclinación en sentido vestíbulo-palatino de este tercer molar, que aunque sabemos que la mayoría de esos terceros molares superiores tienen una inclinación hacia vestibular, ¿sí? Es muy conveniente tener la confirmación para tener sobre todo la certeza quirúrgica en el momento de cirugía. Aquí está lo que mencionaba yo, que hay una línea muy delgada de hueso cortical en el piso del seno maxilar que va a hacer que no vaya a haber comunicación al seno maxilar al momento de hacer la extracción de ese tercer molar incluido. ¿Cuándo más pedir una radiografía? Cuando tenemos esta clase de hallazgos radiográficos. Esta es una paciente que viene a la clínica, que trae a su hijo porque ve que tiene unos dientes ahí que son de adulto, pero hay uno de los dientes incisivos inferiores que es todavía un diente de leche, un diente temporal, entonces se le toma una radiografía periapical y nos encontramos con esto. Tomamos una radiografía panorámica y nos encontramos con que el escenario es bastante más complejo que simplemente un incisivo central, un incisivo inferior lateral incluido. Encontramos un canino comprometido, ¿sí? Podemos ver en la reconstrucción tridimensional la erupción del canino del lado normal, entre comillas, y del lado afectado vemos que hay una fenestración en el hueso vestibular y vemos cuál es la situación real de los dientes incluidos. Tenemos un incisivo lateral y un canino incluidos, aparentemente a consecuencia de la presencia de dentículos que forman parte de un odontoma compuesto que está evitado, que ya evitó la erupción de estos dientes y que, bueno, tendrán que tomarse decisiones terapéuticas basadas en los hallazgos tomográficos más que en los hallazgos radiográficos. En las vistas seccionales lo que vemos es nuevamente la misma imagen, pero vemos aquí un odontoma complejo compuesto, donde vemos un dentículo que tiene forma de diente, efectivamente, pero vemos todavía una masa de componentes de tejidos dentales que no conforman pequeños dientes y que nos llevan al diagnóstico de odontoma complejo compuesto. Todo esto va a hacer que nuestras decisiones terapéuticas sean más acertadas. Y si dentro de esas decisiones terapéuticas estamos incluyendo la cirugía, bueno, pues las imágenes seccionales, que son las que nos dan las vistas en sentido mesiodistal, que anteriormente a la tomografía ninguna técnica radiográfica nos podía proporcionar, esta información nos va a permitir tomar decisiones en cuanto a los abordajes quirúrgicos, a la decisión de qué vamos a hacer con los dientes permanentes, si los vamos a exponer o los vamos a extraer, y si los vamos a exponer, en qué momento entrarán los ortodoncistas para hacer su trabajo de protracción. Cuando yo le presento a mis estudiantes una radiografía oclusal como esta, en realidad la radiografía oclusal no es una radiografía oclusal. Por la forma en que está colocada la película y por la forma en que el rayo entra, el rayo radiográfico entra, lo que tenemos es una radiografía semioclusal o una radiografía que pudiéramos llamar oclusal oblicua, en donde siempre que hay caninos incluidos, los vamos a ver del lado del paladar o aparentemente del lado del paladar. Entonces, invariablemente todos mis estudiantes dicen, hay que hacer un abordaje palatino para quitar estos caninos incluidos. Sin embargo, cuando vas a la tomografía te provee de esta información. Uno de los caninos está del lado vestibular, por lo menos la corona. Podemos seguir el eje longitudinal de ese canino moviendo nuestra tomografía en sentido mesiodistal, otra vez, en vistas que se llaman seccionales, y que nos van a mostrar lo que nos está mostrando esta tomografía.
Uno de los caninos no solo está en una posición vestibular, sino que está provocando la resorción de la raíz del incisivo central, cosa que en la supuesta radiografía oclusal, bueno, no supuesta, en la radiografía oclusal no podemos apreciar con suficiente claridad. El otro de los caninos está produciendo el mismo fenómeno en el otro incisivo, nada más que el grado de resorción ósea de ese incisivo es mucho mayor. Aquí entonces tendremos que pensar, porque muy probablemente en el momento de la cirugía, las estructuras pulpares de los incisivos centrales van a quedar amputadas y esos incisivos van a requerir obligatoriamente tratamiento de endodoncia y habrá que pensar sobre el pronóstico a largo plazo de esos incisivos. Cuando vemos la reconstrucción tridimensional, nos damos cuenta que el abordaje vestibular, bueno, pues prácticamente ya está hecho porque hay una fenestración de la cortical vestibular, nomás vamos a tener que completar el abordaje y vamos a tener que definir si vamos a tener que remover más hueso para la extracción de las raíces o no. En la tomografía, como decía yo hace un momento, vamos a poder seguir el eje longitudinal de sus caninos hasta el ápice y ver si hay, como es común, un gancho en el tercio apical de la raíz. ¿Qué tamaño de tomografía voy a solicitar si lo que quiero es hacer la evaluación de dientes incluidos? Si lo que yo quiero es hacer la evaluación de un diente incluido nada más, pensemos en un mesiodens que está entre los dos incisivos superiores. Yo voy a solicitar una tomografía con un FOV de 5×5. ¿Qué es esto? El FOV, traducido al español, es el campo de visión, pero es una de esas expresiones que ya llegó para quedarse como está, FOV. Si ustedes van a China y hablan de FOV, todo el mundo entiende lo que es un FOV. Si van a Argentina, es lo mismo. Y si estamos en México, entendemos lo mismo. El FOV es el campo de visión, el Field of View, Field of Vision, que en este caso estamos hablando de un campo tomográfico de 5×5 centímetros. Hay un campo tomográfico de 5×8 que abarca toda la arcada, en este caso la superior y del lado derecho la arcada inferior. Si estamos hablando de dientes incluidos y tengo una situación de la radiografía panorámica como esta, mi pregunta es ¿qué tomografía voy a solicitar? ¿Qué tamaño de tomografía voy a solicitar? Disculpen un momento. Si lo único que quiero es evaluar ese mesiodens, con un FOV de 5×5 va a ser suficiente. Si lo que quiero es evaluar los terceros molares superiores o los terceros molares inferiores o los 4 terceros molares, incluyendo el mesiodens, no voy a solicitar una tomografía con un FOV de 8×8. El FOV de 8×8 es un FOV que está específicamente diseñado para que podamos ver desde el segundo molar hasta el segundo molar, tanto el maxilar como de la mandíbula. Y es el FOV más solicitado cuando estamos hablando de tratamientos estrictamente dentales, sino quirúrgicos o tratamientos que no involucran a los terceros molares. Si usted quiere ver los terceros molares, necesita solicitar un FOV de 12×9 para que abarque toda la zona molar, hablando de los terceros molares, y la zona retromolar inclusive. Pero con ese FOV no va a alcanzar a ver los cóndilos ni las articulaciones temporomandibulares. Si yo quiero ver los 4 terceros molares, voy a solicitar una tomografía de haz cónico o CBST o con BIM de 12×9, con un FOV de 12×9 que me muestre completos los terceros molares y la zona retromolar. Un caso similar al anterior, nada más que en este caso es un paciente adulto o semiadulto, porque casi adulto, perdón, donde el incisivo central superior no ha erupcionado. Cuando se toma la radiografía panorámica nos encontramos una serie de rarefacciones en la zona anterior del maxilar superior. Tomamos la radiografía periapical y encontramos algo que parece un diente incluido aquí y algo que parece un odontoma en esta parte, y por lo tanto decidimos tomar la tomografía.
Y en la tomografía vemos diferentes vistas seccionales, así se llama esto, vistas seccionales. Las vistas seccionales son las vistas en sentido mesiodistal de una tomografía con BIM. Y nosotros nos vamos a estar moviendo, ¿sí? Si ustedes se fijan, arriba de cada sección hay un numerito, 20, 21, este es 22, 23, 24 y 25. Son rebanadas de 1 milímetro de grosor, en donde nosotros nos estamos moviendo desde donde está esta sección panorámica hacia mesial o hacia distal. Tú te puedes mover como quieras. Puedes cortar toda esta sección panorámica en todas las rebanadas que quieras, todas de 1 milímetro de grosor. El grosor de la rebanada tú lo puedes regular, lo puedes decidir al momento de estar trabajando con la tomografía. Esta no es una radiografía panorámica, esta es una ventana panorámica de la tomografía. Es decir, esta es una rebanada de 1 milímetro de grosor también en sentido vestíbulo lingual de la radiografía panorámica. Por esta razón, no se aprecian en una radiografía panorámica, porque nada más estamos viendo una sección de 1 milímetro de grosor y no de 1,5 o 2 milímetros o 2 centímetros de grosor, como se ve en una radiografía panorámica convencional. Esta es una ampliación de la ventana panorámica de la pantalla curva de una tomografía. Y aquí es una ampliación de lo que vimos hace un momento. Y entonces podemos ver que esto, que parece un diente incluido, es más bien un odontoma, con muchos dentículos aquí, que tienen una estructura que en forma de diente, y que podemos concluir que lo que tenemos aquí es un odontoma compuesto, no un odontoma complejo. Y entonces vamos a extraer muchos pequeños dientes, muchos dentículos. Y que obviamente el abordaje, de acuerdo con la vista seccional, obligatoriamente está siendo vestibular, aunque aquí hay unos dentículos que se inclinan más hacia palatino. Y aquí habrá que decidir si el abordaje va a ser vestibular, si pretendemos conservar esto, que desde mi punto de vista como cirujano no es viable, porque prácticamente es un incisivo central que no tiene raíz. Entonces, va a ser un abordaje amplio para remover este odontoma compuesto, junto con lo que tendría que haber sido un incisivo central superior. La tomografía con BIM nos está mostrando actualmente imágenes verdaderamente, yo las califico de fascinantes. Quiero mostrarles algo. Bueno, antes de llegar a la parte de las comunicaciones oroventrales, esta es la típica comunicación oroventral, que cuando estamos extrayendo un diente, en este caso es un tercer molar, en donde al momento de estar haciendo las maniobras de extracción, el tercer molar desaparece del campo visual del cirujano, tomamos una radiografía panorámica y vemos que el molar está desplazado. En este momento podemos asumir que está en el seno maxilar, no sabemos si está hacia vestibular, no sabemos si está o hacia el exterior o hacia la pared nasal, hasta que tomamos una tomografía y podemos ubicar perfectamente la posición del tercer molar exactamente en el centro de la cavidad sinusal y que prácticamente está retenido ahí por la formación. El doctor le indicó al paciente que no se preocupara, que esa comunicación se iba a sellar por sí sola en los siguientes días o semanas, y efectivamente la comunicación se selló, pero se selló porque se formó una enorme cantidad de tejido de granulación como respuesta a la contaminación por la flora bacteriana de la cavidad bucal. La flora bacteriana del seno maxilar no es igual a la flora bacteriana de la cavidad bucal. Aquí lo grave es que ya no solo está en el seno maxilar, sino que está ascendiendo y está empezando o ya empezó a contaminar o a llenar también los senos etmoidales. Y de ahí a una complicación
intracraneal no hay más que un paso muy breve. Los senos maxilares en una tomografía deben observarse negros completamente. Aquí inclusive hay un discreto engrosamiento de la mucosa del seno maxilar. Pero el punto central a donde yo quería llegar era este. Hablar de una comunicación oroantral preexistente. Hablando de fístulas bucosinusales o comunicación oroantrales, podemos distinguir tres tipos. Una, la que se produce en el momento de la extracción o de la cirugía, del tipo que sea, con desplazamiento de cuerpo extraño. Dos, la que se produce con o sin desplazamiento de cuerpo extraño, pero a diferencia de la otra, no recibe atención inmediata, sino como en el caso anterior, recibe atención posterior, ya que no se selló la comunicación. Y tres, hay una tercera condición. Es una comunicación oroantral que ya existe en presencia de los molares. Es decir, son aquellos dientes que tienen una lesión periapical crónica, prácticamente estamos hablando de un granuloma periapical que ha provocado la erosión del piso del seno maxilar, pero que no es claramente detectable o no es detectable en la radiografía periapical o panorámica. Y que cuando decidimos hacer la extracción y hacemos la extracción, nos percatamos que hay una comunicación al seno maxilar y empezábamos a sentirnos culpables porque decíamos, hice una comunicación al seno maxilar, cuando en realidad la comunicación al seno maxilar ya existía y sencillamente se va a hacer evidente al momento de la extracción. Además, estos casos se acompañan de una sinusitis crónica proliferativa, no necesariamente purulenta, desde tiempo atrás. Voy a concretarme a mostrar algunos casos que son de todos los días. Esta es una paciente que viene a consulta para un tratamiento dental a la clínica de la universidad. El estudiante toma la radiografía panorámica, dentro del protocolo se incluyen estas, toma la radiografía periapical y bueno, obviamente hay una lesión cariosa recidivante ahí muy extensa que muy probablemente se extiende a la bifurcación o trifurcación y parece haber algo ahí en la zona periapical que muy probablemente va a llevar a cabo, a tomar la decisión de extraer el molar. Sin embargo, cuando pedimos la tomografía, nos vamos a encontrar con imágenes que probablemente imaginábamos, pero que no veíamos. Veamos primero la reconstrucción tridimensional. Vemos una importante fenestración de la raíz distovestibular con destrucción completa del hueso cortical, en donde si nosotros estamos pensando que en el futuro vamos a colocar ahí un implante, pues el grado de atrofia de ese reborde alveolar va a ser tal que va a ser imposible colocar ningún implante si no hacemos una reconstrucción ósea primero. Entonces, esto significa que si vamos a hacer la extracción, pues tenemos que pensar en rellenar esos alvéolos con injerto de hueso para tratar de mantener un volumen de la cresta alveolar suficientemente bueno para poder colocar un implante con seguridad y tranquilidad. Cuando movemos la reconstrucción tridimensional y nos asomamos al lado del paladar, cosa que no puedes hacer con ninguna otra radiografía, nos estamos encontrando con esto. Prácticamente lo único que queda de hueso que cubre la raíz palatina es un pequeño filamento de probablemente 1 milímetro de grosor del hueso marginal en la zona del cuello del molar. Toda la raíz está expuesta y toda esa cavidad está llena de tejido de granulación. Acuérdense aquello que decía el doctor Ruy Pérez Tamayo con respecto al tejido de granulación, que el tejido de granulación es un tejido omnipresente, que es como el Espíritu Santo. Y él recomendaba, a manera de mnemotecnia, y decía, todo espacio que tengas vacío en tu vida, llénalo de amor, porque si no se va a llenar de tejido de granulación. O peor tantito, se va a llenar de tejido granulomatoso, que es cuando el tejido de granulación se infecta, como en estos casos. Veamos ahora la vista seccional, esa vista de la que hablaba yo que antes no teníamos con ninguna radiografía.
Aquí hemos cortado un molar en una rebanada muy delgada, probablemente de menos de 1 milímetro de grosor, en donde hemos eliminado, estamos pasando entre las dos raíces vestibulares y estamos cortando la raíz palatina. Pero vean el grado de destrucción de hueso que hay entre las raíces vestibulares, todo alrededor de la raíz palatina y toda la cortical palatina. No hay hueso palatino. ¿Dónde creen que va a terminar el hueso alveolar una vez que hagamos la extracción de este molar si no hacemos un relleno de hueso de banco aquí para tratar de conservar la altura y el volumen de la cresta alveolar lo más posible? Otro caso similar, primer molar. Una rarefacción periapical que muy probablemente es un granuloma periapical crónico. Pero vean otra vez las vistas seccionales en sentido mesiodistal. No puedo decir en este momento si esta es la raíz mesial o es la raíz distal. Aparentemente debe ser la raíz mesiovestibular del molar. Y vean el grado de destrucción otra vez que hay aquí, en donde piensen si vamos a extraer este molar, en qué condiciones va a quedar el reborde alveolar una vez que termine de darse el proceso de cicatrización. Nos vamos a la vista, a la reconstrucción tridimensional y vemos que en esta tomografía hay no solo una gran destrucción en la zona del molar en cuestión, sino que aquí donde está este resto radicular hay una enorme destrucción también del hueso alveolar. Si estamos pensando en implantes, vamos a tener que extraer este premolar, extraer este molar, rellenar todo esto con hueso de banco, muy probablemente poner una membrana que nos permita conformar ahí un reborde alveolar, y presten atención sobre lo que está ocurriendo con este canino. Este canino muy probablemente va a requerir tratamiento de conductos radiculares. Misma imagen, nada más que ahora con una reconstrucción tridimensional. Pero ahora los llevo a ver este otro caso. Esta es una paciente de 62 años que hace 8 años le colocaron una corona en un segundo molar superior izquierdo, en este 27. La paciente, una vez que terminaron su tratamiento, el doctor responsable de su tratamiento cambió de adscripción, se fue a otra clínica, la paciente no lo encontró, dejó de asistir a la clínica, acude 8 años después refiriendo una molestia vaga en la zona del molar de la corona. Cuando digo una molestia vaga me refiero a un dolor difuso, no ha habido hinchazón de la encía, no ha habido fiebre, la cara no se ha hinchado, el dolor nunca ha sido lo suficientemente serio como para que tenga que correr al dentista, me tomo un ibuprofeno y con eso se me quita. Completamos el estudio con una radiografía periapical, en donde, bueno, ustedes concluyan, saquen sus conclusiones con respecto a esta imagen periapical, y nos vamos a la tomografía. Actualmente en la universidad ya tenemos como protocolo que toda imagen periapical, esa hipodensidad o radiolucidez periapical en molares superiores con grandes destrucciones por caries o con tratamiento de conductos antiguos, debe tomarse una tomografía de la zona. Y nos encontramos varias cosas. Esta es una vista axial, es decir, es la vista oclusal, pero hemos eliminado la corona y hemos eliminado el ápice. Es decir, tenemos una rebanada, imagínense la pieza de jamón en el súper, donde la señorita que nos está surtiendo nos corta una rebanada y nos pregunta si la queremos de ese grosor. Le decimos que sí, y esto es lo que nos muestra. Las dos raíces vestibulares con su tratamiento de conductos y una raíz palatina en donde aparentemente no alcanzaron a llegar al ápice, porque este no es el ápice, todavía falta un poco de raíz, pero vemos una extensa destrucción de hueso alrededor de la raíz palatina y, como en los casos anteriores, una gran destrucción de hueso de la cortical palatina. Esto con ninguna radiografía oclusal, panorámica, periapical, lo íbamos a poder ver. En una vista vestíbulo-palatina vemos varias cosas bien interesantes.
Vemos que el segundo molar está involucrado en la lesión, por supuesto, pero el primer molar también está involucrado al grado que lo va a perder el primero y el segundo molar. Pero sobre todo vemos una enorme perforación en la zona del segundo molar con una comunicación al seno maxilar. Este es la comunicación oroantral preexistente a la que me he estado refiriendo en estos últimos casos. De tal manera que si pensamos en que la decisión aquí va a ser la extracción del primero y segundo molares, también tenemos que pensar, lo más fácil va a ser la extracción, porque estos dientes seguramente se mueven. Tenemos que pensar en que hay que hacer un curetaje amplio para eliminar todo este tejido granulomatoso. Vamos a tener que rellenar esto con hueso, pero vamos a tener que reparar esta perforación. Y vamos a tener que colocar entonces primero, hacer la extracción, hacer el curetaje para eliminar todo el tejido granulomatoso, que idealmente debemos enviar al laboratorio de patología para que nos confirme que es tejido inflamatorio, que no es tejido neoplásico. Vamos a colocar aquí un papel tapiz con una membrana de colágeno para sellar esta comunicación. Y observen ustedes la mucosa del seno maxilar, tremendamente enrosada como una reacción a la inflamación crónica que se originó en el periápice. Aquí estoy teniendo un pequeño problema para avanzar en mi radiografía. Ahí está. Ok. Aquí las flechas nos están señalando la enorme comunicación hacia seno maxilar que el granuloma periapical ha generado. Y también la gran cantidad de tejido proliferativo, que también es muy probable que sea tejido granulomatoso a consecuencia de esta infección periapical. Tratándose de una paciente mayor de 35 años, cabe la posibilidad remota, pero cabe de que se trate de una neoplasia que está yendo del seno maxilar hacia cavidad bucal. Veamos las vistas seccionales mesiodistales. Vemos una tremenda destrucción de la cortical palatina, que ya la hemos visto en los casos anteriores. Confirmamos la comunicación al seno maxilar a través de la raíz palatina. Y ahora vamos a hacer una reconstrucción tridimensional, en donde hemos visto, como en los casos anteriores, una tremenda pérdida ósea por el lado vestibular, tanto del primero como del segundo molar, una tremenda pérdida ósea del lado de la cortical palatina, de los dos molares, pero ahora nos vamos a asomar de arriba hacia abajo a través de la cavidad sinusal. Esto es el seno maxilar. Esta es la pared nasal del seno maxilar. Esta es la pared vestibular del seno maxilar. Y esta es la pared posterior. Aquí atrás está la tuberosidad del maxilar y aquí empieza a observarse las apopsis pterigoides. Pero vean ustedes que si nos asomamos del seno maxilar hacia la cavidad bucal, vamos a encontrar la enorme perforación, la enorme fístula al seno maxilar que el tejido granulomatoso ha generado. Esto que estamos viendo aquí corresponde a esta perforación. Y aquí vemos que la cortical correspondiente al piso del seno maxilar está completamente perdida. Nuevamente, vamos a extraer esos molares, vamos a hacer un curetaje amplio de esta cavidad, vamos a colocar una membrana de colágeno sencilla o doble, no las de reabsorción rápida, sino una barrera de colágeno de las que tienen reabsorción más lenta, para que nos permita una reepitelización a partir del epitelio de la mucosa del seno maxilar.
¿Qué más tenemos? Bueno, exodoncia y sus complicaciones, patología periodontal. Este es un paciente que tiene un diagnóstico de periodontitis, prácticamente en el sextante inferior derecho, que nada más afecta a esa parte, y que en la radiografía panorámica nos muestra esta imagen. Pero cuando tomamos la tomografía nos encontramos con esto, que lo que parecía una destrucción restringida exclusivamente a la zona del primero, segundo premolar y primer molar, pues ya en la reconstrucción tridimensional nos encontramos que abarca hasta el canino y que muy probablemente lo vamos a tener que extraer dependiendo de los hallazgos quirúrgicos en el momento de la extracción. ¿A qué me refiero? Aquí el asunto va a ser no nada más tomar los forceps y quitar los premolares y el molar, esa es la parte más sencilla de todo, ¿sí? Vamos a tener que curetear toda esa cavidad que está llena de tejido granulomatoso, eliminar todo ese tejido granulomatoso, rellenar todo eso con injerto de hueso, poner una membrana esperando lograr una reconstrucción lo suficientemente amplia en altura y en sentido vestíbulo lingual como para poder colocar en el futuro implantes. Por otro lado, también nos damos cuenta que el agujero mentoniano está lo suficientemente cerca del área afectada como para indicar el levantamiento de un colgajo para que en el momento de hacer el curetaje tengamos siempre bajo visión directa este nervio mentoniano y no vayamos a curetearlo también con nuestra cucharilla de Lucas y dejar una parestesia permanente del labio inferior de ese lado. ¿Qué más? ¿Qué otras aplicaciones tenemos con la tomografía COMBIM? Esta es una paciente con una necrosis asociada al uso crónico de bifosfonatos como consecuencia de un cáncer de mama que tuvo 11 años atrás con recidiva del mismo y que la llevó a cirugía y la llevó a un proceso de quimioterapia agresiva 7 años anteriores a esta radiografía. Recuerden que los bifosfonatos, cuando se utilizan para la prevención de metástasis óseas, en el caso de cáncer de mama o cáncer de próstata, que es lo más común, se utilizan en dosis lo suficientemente elevadas como para provocar un daño irreversible en el hueso, particularmente maxilar y mandíbula, en donde el hueso queda incapacitado para regenerarse posterior a procedimientos quirúrgicos como son extracciones o curetajes periodontales. Entonces, cuando un paciente ha recibido este tipo de terapia previamente, hay que advertirles sobre la posibilidad de esa necrosis. Pero observen lo que vemos en la tomografía. Evidentemente, este hueso no es un hueso normal, no es un trabeculado normal. Y esta falta de trabeculado normal va más allá que simplemente la zona donde se hizo la extracción que motivó la necrosis y el motivo de la consulta por el cual el paciente vino. A lo que quiero llegar es que gracias a la tomografía nosotros vamos a decidir que tenemos que resecar no nada más el hueso que aparentemente está necrótico, no aparentemente, que está necrótico y que aparentemente afecta clínicamente nada más al segundo y al tercer molar. Vamos a tener que remover también el área del premolar y del primer molar, porque cuando vemos la tomografía, vemos que el grado de destrucción va más allá que simplemente donde estaba el segundo y el tercer molar. El grado de necrosis ósea o el grado de afección ósea llega hasta el segundo premolar, muy probablemente hasta el primer premolar, y abarca también el primer molar. Va a tener que ser una resección extensa y quizá más allá que la zona nada más del reborde alveolar. Quiero ver rápidamente las imágenes de la articulación temporomandibular. No nos va a dar tiempo de hablar con mucho detalle, pero ahora vemos la articulación temporomandibular como antes no la veíamos. Podemos seguirla desde su cara más externa, el cuello, la cabeza del cóndilo y la fosa articular, hasta su cara más interna, tanto en sentido antero-posterior como en sentido medio lateral. Y por supuesto,
observar las reconstrucciones tridimensionales. Este tipo de imágenes antes era imposible verlas, sino hasta que llegó la tomografía. Y no solo la tomografía axial, sino mucho más la tomografía con BIM, porque con la tomografía con BIM podemos hacer lo que estamos viendo en esta pantalla. Vamos a ver vistas seccionales en sentido medio lateral de la cabeza condilar, de la fosa, de la eminencia articular y del conducto auditivo. Y por supuesto, podemos aislar las cabezas condilares para ver los cóndilos en todas las direcciones posibles. El ejemplo anterior era una cabeza condilar normal que la quiero comparar con una articulación en donde hay datos suficientes para pensar que tenemos un problema de osteoartritis severa. Aquí vemos y vamos siguiendo la cabeza condilar en sentido medio lateral, en donde vemos una severa remodelación de la cabeza condilar, erosiones óseas, no nada más en la cabeza condilar, sino también en la vertiente posterior de la eminencia articular también con una severa remodelación y un incremento en la densidad ósea. Y podemos disecar la cabeza condilar para observarla desde diferentes ángulos, como es su cara interna, como es su cara superior. Quiero comparar tomográficamente una cabeza condilar o una articulación normal, como es la del lado izquierdo de su pantalla, con una articulación como es la del lado derecho de su pantalla, con un proceso de osteoartritis avanzada. Las cabezas condilares en ambos casos, una cabeza condilar normal contra una cabeza condilar osteoartrítica. Finalmente, lo anterior en relación a las articulaciones temporomandibulares, creo que nos permite tomar decisiones terapéuticas mucho mejor fundamentadas. Esto quiere decir que muy probablemente la decisión de llevar a los pacientes a cirugía por osteoartritis va a ser mucho más frecuente de lo que era antes, porque antes las decisiones eran tomadas en función de la respuesta a los tratamientos. Actualmente las decisiones quirúrgicas se van a tomar en respuesta a los diagnósticos imagenológicos y no vamos a estar haciendo perder a los pacientes tiempos de tratamientos fallidos con la frustración tanto de parte del paciente como del profesional que esto implica. Finalmente, algunas lesiones de tejidos blandos pueden ser diagnosticadas a través de la tomografía, como es el caso de la cialolitiasis. Observen esta pantalla multiplanar de una paciente que tiene un cialolito en el conducto salival de la glándula submandibular, en este caso derecha. Aquí podemos ver los tejidos blandos, podemos ver la parte de la sínfisis de la mandíbula y podemos ver un punto blanco aquí, que corresponde a un cialolito a punto de expulsarse a través del conducto. Pero si imaginan ustedes que hay múltiples cialolitos o inclusive cialolitos en el parénquima de la glándula, pues prácticamente se hace innecesaria la cialografía, que a veces cuesta mucho trabajo realizarla para poder entrar a ese conducto en particular o al conducto de la glándula parótida. Finalmente, todas las tomografías y todos los tomógrafos tienen su propio, se llama visor, su propio software. El software de las tomografías está llegando a ser tan bueno y nos muestra tanto detalle que desde mi punto de vista es probable que en algunos casos podamos prescindir de la serie periapical completa, porque podemos tener imágenes como esto que estoy mostrando en la pantalla, que no solo es la ventana panorámica tridimensional donde vemos el hueso y las raíces de los dientes, así como sus coronas, y las lesiones cariosas que podemos encontrarnos en los dientes, sino que también podemos seguir todos estos dientes en sentido mesiodistal a través de las vistas seccionales de las que ya he hablado, que son vistas en sentido mesiodistal. También podemos ver en estos softwares avanzados la reconstrucción tridimensional de la radiografía panorámica que antes no teníamos.
y que de unos años para acá ahora ya la tenemos. Y podemos ver la reconstrucción tanto del maxilar como de la mandíbula, tanto desde el ángulo o desde la vista vestibular como desde la vista lingual. Por eso decía yo que en algunos casos vamos a poder prescindir de las radiografías periapicales. Creo que con esto termino. Quiero agradecer nuevamente a Inteligencia Dental y a la Universidad de La Salle Bajío por la amable atención y la consideración de invitarme a participar en estos webinars. Y desde luego estoy a sus órdenes para responder cualquier duda que tengan al respecto o escuchar sus comentarios y en todo caso ampliarlos. Y muy agradecido y espero que podamos conocernos personalmente pronto.